la norma jurídica y sus funciones. Comencemos desde la base. ¿Qué es una norma jurídica? Es una regla dictada por una autoridad competente, generalmente el Estado, cuyo cumplimiento es obligatorio. No se trata de una sugerencia, sino de un mandato. Y si no se cumple, el Estado tiene la facultad de aplicar sanciones o medidas correctivas. La finalidad de la norma jurídica es múltiple. Por un lado, organiza la sociedad. Establece cómo deben funcionar las instituciones, qué roles deben asumir las personas y cómo se deben resolver los conflictos. Por otro lado, regula las relaciones entre individuos y entre estos y el Estado. Finalmente, garantiza los derechos fundamentales de las personas. El Estado boliviano, según su Constitución, es un Estado unitario, social de derecho, plurinacional y comunitario. Este modelo reconoce la diversidad cultural, lingüística y organizativa del país. Por tanto, las normas jurídicas también deben reflejar esta pluralidad. En ese marco, las funciones de la norma jurídica son esenciales para que la convivencia sea posible y para que los derechos, como el derecho a la educación, sean más que declaraciones escritas. Estas funciones se resumen en tres grandes pilares. La función reguladora establece las reglas del juego. Define lo que está permitido, lo que está prohibido y lo que es obligatorio. En educación, esta función se refleja en normas que dicen, por ejemplo, que la primaria y secundaria son obligatorias o que los docentes deben cumplir ciertos requisitos de formación. La función organizativa diseña el cómo. Establece cómo se estructura el sistema educativo, qué competencias tiene el Ministerio de Educación, qué funciones cumplen las direcciones departamentales o distritales y cómo deben operar las unidades educativas. Sin esta función, habría caos administrativo. La función garantista protege derechos. No basta con declarar que la educación es un derecho, hay que establecer mecanismos para que ese derecho se cumpla. Esta función obliga al Estado a asignar recursos, capacitar docentes, construir infraestructuras y garantizar inclusión. En el campo educativo, estas funciones se concretan día a día. Por ejemplo, cuando una familia inscribe a su hijo en una escuela pública, lo está haciendo en cumplimiento de una norma reguladora. Cuando el Ministerio emite un reglamento sobre evaluación escolar, está ejerciendo su función organizativa. Y cuando un estudiante indígena accede a educación en su lengua materna, se materializa la función garantista. Además, estas normas deben ser coherentes con los tratados internacionales que Bolivia ha ratificado. Instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales refuerzan la obligación del Estado de asegurar una educación gratuita, inclusiva y de calidad. Entender estas funciones no es solo tarea de abogados o legisladores, es una necesidad para cualquier docente, estudiante, madre o padre de familia. Porque cuando comprendemos cómo funciona el derecho, podemos exigir su cumplimiento, defender nuestros derechos y contribuir a una educación. Y sobre todo, entendemos que la norma jurídica no es una camisa de fuerza, sino una herramienta para construir mejores instituciones, comunidades más solidarias y un país más equitativo. Clasificación y tipos de normas jurídicas. Para que el sistema jurídico funcione de manera ordenada, no basta con tener normas. Es necesario clasificarlas, organizarlas y entender su naturaleza, así como un médico distingue órganos y funciones del cuerpo humano, el derecho clasifica sus normas para aplicarlas correctamente. En Bolivia, las normas jurídicas se pueden clasificar desde varios enfoques. El primero es por su contenido,
tenemos normas sustantivas y normas adjetivas. Las primeras establecen derechos y deberes como el derecho a la educación gratuita, en que en cambio explican cómo ejercer esos derechos. Por ejemplo, los procedimientos de inscripción escolar o los pasos para apelar una nota. También se pueden clasificar por su origen. Las normas legales provienen del Poder Legislativo, como la Ley 70 de Educación. Las normas reglamentarias, en cambio, son emitidas por el Poder Ejecutivo como un decreto supremo que regula la enseñanza virtual. Y finalmente, las normas consuetudinarias surgen de la costumbre y son reconocidas oficialmente, especialmente en contextos indígenas. Otra clasificación importante es por su ámbito de aplicación. Las normas generales se aplican a toda la población, como la obligatoriedad de la educación primaria. Las normas particulares, en cambio, están dirigidas a casos o personas específicas, como una resolución para una unidad educativa determinada. Las normas también se ordenan por su jerarquía. En la cima está la Constitución, seguida por los tratados internacionales, las leyes, los decretos, los reglamentos y finalmente las resoluciones. Esta jerarquía garantiza coherencia y evita contradicciones. Están las normas según sus efectos, imperativas y dispositivas. Las imperativas son obligatorias y no pueden ser modificadas por quienes las reciben. Las dispositivas permiten cierta flexibilidad, como cuando se adaptan contenidos curriculares según el contexto regional. En el ámbito educativo, estas clasificaciones no son teóricas. Se aplican todos los días. Por ejemplo, la Constitución es una norma suprema que garantiza el derecho a la educación. La Ley 70 es una norma legal que desarrolla ese derecho. Un reglamento de evaluación escolar es una norma administrativa. Y una costumbre indígena de enseñar en lengua originaria puede reconocerse como norma consuetudinaria. También existen normas operativas que se dividen en tres tipos: legislativas, judiciales y administrativas. Las legislativas provienen de la Asamblea Legislativa y establecen el marco legal. La Ley 70 es un ejemplo claro. Regula todo el sistema educativo plurinacional. Las judiciales son decisiones de tribunales que interpretan leyes. Por ejemplo, si el Tribunal Constitucional dicta que negar el acceso a un estudiante por razones culturales es inconstitucional, esa sentencia se convierte en un criterio obligatorio. Las administrativas son emitidas por ministerios u otras autoridades y regulan la gestión técnica del sistema educativo, desde el calendario escolar hasta los requisitos para la titulación. Conocer estas categorías permite aplicar las normas de forma justa, ordenada y conforme al contexto. Un docente que entiende estas diferencias sabrá cuándo una norma se puede adaptar y cuándo debe cumplirse sin excepción. Estructura del ordenamiento jurídico en Bolivia. En todo país con Estado de Derecho, las normas jurídicas no existen aisladas. Están organizadas en un sistema, un ordenamiento jurídico que asegura coherencia, en validez y aplicación justa. En Bolivia, ese sistema tiene una forma piramidal. En la cúspide está la Constitución Política del Estado, aprobada en 2009. Es la norma suprema. Ninguna otra ley, decreto o resolución puede contradecirla. Según el artículo 410, todas las personas, instituciones y autoridades están sometidas a ella. Inmediatamente después vienen los tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si Bolivia los ratifica, tienen el mismo valor que la Constitución. Luego están las leyes nacionales como la Ley 70, Avelino Ziñani, Elizardo Pérez, que organiza el sistema educativo. Le siguen los decretos supremos emitidos por el órgano ejecutivo que desarrollan aspectos específicos de esas leyes. Después vienen los reglamentos y resoluciones que ordenan procedimientos administrativos. Y finalmente, los instructivos y comunicados
que son orientaciones operativas más puntuales. Esta estructura permite que las normas se interpreten en función de su jerarquía. Por ejemplo, una resolución ministerial no puede contradecir lo que dice una ley, y una ley no puede violar un tratado internacional. Aquí aparece un concepto clave, el bloque de constitucionalidad. Se trata de un conjunto de normas que, aunque no estén literalmente dentro de la Constitución, tienen el mismo valor. Son los tratados internacionales ratificados por Bolivia, especialmente aquellos que protegen derechos humanos. ¿Esto es vital en el ámbito educativo? Sí. Por ejemplo, una resolución ministerial excluye a estudiantes con discapacidad, puede ser declarada inconstitucional si vulnera un tratado internacional que protege la educación inclusiva. También es importante entender cómo esta jerarquía se aplica en el sistema educativo. Por ejemplo, la Constitución garantiza el derecho a la educación gratuita, obligatoria y sin discriminación. En la Ley 70 desarrolla ese derecho y define el modelo educativo. Un decreto supremo puede regular la enseñanza virtual. Una resolución ministerial puede establecer los criterios de evaluación. Un instructivo técnico puede ordenar cómo se aplica esa evaluación en la práctica. Este orden normativo no es un simple esquema teórico, es la base para que las políticas públicas funcionen, para que las escuelas se organicen y para que los derechos educativos se hagan realidad. Y si en algún momento una norma entra en conflicto con otra, ¿es esta jerarquía la que permite resolver la contradicción? Se recurre a la Constitución, a los tratados y a la interpretación constitucional. Por eso, comprender el ordenamiento jurídico es comprender cómo se articula la justicia. Y en educación, eso significa entender por qué una escuela pública debe ser gratuita, por qué un currículo debe ser intercultural o por qué un estudiante tiene derecho a aprender en su lengua materna. Todo esto no ocurre por casualidad. Ocurre porque hay una estructura legal que lo respalda, lo organiza y lo protege. Organización jurídico-institucional del Estado boliviano. El funcionamiento del Estado boliviano no es casual. Está organizado de forma jurídica e institucional para garantizar la democracia, el respeto a los derechos y la prestación de servicios como la educación. La Constitución Política del Estado define 4 órganos de poder: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Cada uno tiene funciones específicas, separadas pero coordinadas. Órgano legislativo, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, elabora las leyes. Por ejemplo, crea normas como la Ley de Educación 70. Órgano ejecutivo, encabezado por el presidente y los ministros, ejecuta esas leyes. El Ministerio de Educación es parte de este poder. Define políticas educativas, reglamentos y lineamientos. Órgano judicial interpreta la Constitución y resuelve conflictos legales. Si una norma o política educativa vulnera derechos, puede ser anulada por el Tribunal Constitucional. Órgano electoral garantiza la democracia participativa, permitiendo que la ciudadanía elija a sus representantes, incluso en el sector educativo. Además de esta división de poderes, Bolivia se organiza territorialmente. Es un estado autonómico y descentralizado con niveles de gobierno: central, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino. En educación, esta organización se traduce en niveles de gestión.
En el nivel central, a cargo del Ministerio de Educación, establece el currículo base, los lineamientos generales y supervisa todo el sistema. El nivel departamental, a través de las direcciones departamentales de educación, implementa esas políticas y administra al personal. El nivel distrital, que opera en cada municipio o región, coordina con las unidades educativas y supervisa su funcionamiento. Y finalmente, el nivel de unidad educativa, donde directores y docentes aplican el proyecto educativo institucional. Este sistema permite adaptar la política educativa a cada realidad territorial, pero sin perder coherencia nacional. Por eso se habla de gestión participativa y desconcentrada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay conflictos, violaciones o riesgos para los estudiantes? Ahí entran las instituciones de protección. Bolivia enta con entidades especializadas que garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Defensoría del Pueblo supervisa que se cumplan los derechos humanos, incluido el derecho a la educación. El Tribunal Constitucional resuelve disputas legales que afectan esos derechos. En las defensorías de la niñez y adolescencia en los municipios intervienen directamente cuando hay violencia, abandono o discriminación escolar. También actúan los SLIMs, Servicios Legales Integrales Municipales, que brindan apoyo psicológico, legal y social. Estas instituciones trabajan en red junto a escuelas y familias y comunidades, y cuando es necesario actúan con el respaldo de la Policía Boliviana o del Ministerio Público si se trata de delitos. Además, Bolivia colabora con organismos internacionales como la UNESCO, UNICEF, la IT o el BID, que apoyan proyectos educativos, estudios comparativos y políticas de inclusión. Esta organización jurídico-institucional del Estado no es solo estructura, es garantía. Es el modo en que el derecho a la educación se implementa, se supervisa y se defiende día tras día. Estructura del sistema educativo plurinacional. Bolivia no solo tiene un sistema educativo, tiene un sistema educativo plurinacional, un modelo con identidad propia, fundamentado en la interculturalidad, la descolonización y el derecho a una educación transformadora. Este sistema basa en principios sólidos en la unidad, que asegura coherencia desde el nivel inicial hasta el superior, en la equidad y calidad, que garantizan igualdad de oportunidades, en la interculturalidad, que reconoce y valora todas las culturas del país, el plurilingüismo, que promueve la enseñanza en lenguas originarias y oficiales, y la productividad, orientada al desarrollo comunitario y al vivir bien. El CEP se organiza en tres grandes subsistemas. 1. Educación regular, que abarca la formación básica o educación inicial en familia comunitaria o primaria comunitaria vocacional o secundaria comunitaria productiva. 2. Educación alternativa y especial para personas jóvenes o adultas y personas con discapacidad. 3. Educación superior de formación profesional, que incluye institutos técnicos tecnológicos, universidades y formación docente. Las instituciones educativas que integran este sistema pueden ser fiscales, gestionadas por el Estado y completamente gratuitas, de convenio administradas por organizaciones sociales o religiosas con apoyo estatal, en privadas con gestión y financiamiento propios, pero reguladas por el Estado. Todas deben respetar el currículo base nacional y elaborar su proyecto educativo institucional. El modelo educativo boliviano se llama sociocomunitario productivo. Busca superar modelos coloniales e individualistas
integrando saberes científicos y ancestrales, teoría y práctica, escuela y comunidad. Este modelo promueve en él la descolonización, la despatriarcalización, en la formación ética, en la complementariedad, en la productividad comunitaria, y no puede haber un modelo así sin un sistema de evaluación acorde. En Bolivia, la evaluación es en formativa no solo punitiva, en cualitativa más allá del número, en participativa con autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, en contextualizada considerando el entorno cultural y social. Además, existe la evaluación institucional, que valora el funcionamiento global de la unidad educativa desde la gestión directiva hasta la participación de las familias. Derecho a la educación, fundamento constitucional y convencional. El derecho a la educación no es una promesa, es una obligación legal, y en Bolivia este derecho tiene fundamento constitucional y convencional. La Constitución Política del Estado dedica una sección completa al tema desde el artículo 77 al 91. Se establece que la educación es un derecho fundamental, gratuito, obligatorio y sin discriminación. Pero no es solo un derecho individual, es también una función suprema del Estado. ¿Qué implica esto? Que el Estado debe asumir el compromiso de financiar, planificar, implementar y supervisar un sistema educativo inclusivo y de calidad. No puede tercerizar esa responsabilidad ni dejarla a la iniciativa privada o a las familias. Es su deber garantizarlo. Además, Bolivia ha ratificado numerosos tratados internacionales que refuerzan este derecho. Ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la educación. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exige progresividad y gratuidad. Ven la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los estados a asegurar el acceso y permanencia escolar. Estos tratados forman parte del bloque de constitucionalidad, y si una política pública vulnera alguno de sus principios, puede ser impugnada. Las obligaciones del Estado en torno a este derecho son tres: no obstaculizar su ejercicio, en proteger, impedir que terceros lo violen, en garantizar, tomar medidas activas para hacerlo efectivo. Eso implica construir escuelas, formar maestros, asignar presupuesto, distribuir materiales y generar condiciones de acceso para todos. También significa atender con especial cuidado a sectores históricamente excluidos, pueblos indígenas, niñas, personas con discapacidad, población rural. La corresponsabilidad social implica que comunidades, madres, padres y organizaciones también son actores clave en este proceso. Porque educar no es una acción individual, es un esfuerzo colectivo, y cuando ese esfuerzo se respalda en normas, tratados y políticas públicas, se convierte en una garantía real.